Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que estoy seguro a muchos les va a interesar y generar mucha conversación. Y es que, como pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y el supuesto motivo detrás de la petición de Hande Erçel de dejar la Casa Rosa. Sí, lo escucharon bien. Este es un tema que ha estado dando vueltas por todos lados, redes sociales, portales de noticias y obviamente en el mundo del entretenimiento turco. Y como ustedes saben, aquí en el canal nos encanta desentrañar los misterios, analizar los rumores y sobre todo, mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Así que prepárense para sumergirnos en este chisme, porque créanme, hay tela de dónde cortar. Antes de que empecemos a profundizar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y ya saben, cada vez que subimos uno nuevo, ustedes son los primeros en saberlo. Así que suscríbanse, únanse a la familia y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al grano. Para los que no están tan familiarizados con el tema, hagamos un pequeño recordatorio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más populares del momento, fueron pareja durante un tiempo. Su romance surgió durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air, y aunque fue muy amado por el público, terminó. Después de su ruptura, comenzaron a circular rumores sobre las razones de la separación. Y aquí es donde entra en juego el misterio de la Casa Rosa. La Casa Rosa o Pembe en turco es un lugar muy especial. Es mucho más que una simple residencia, es un símbolo de estatus, lujo y, en muchos casos, de exclusividad. En el contexto de la farándula turca, la Casa Rosa ha sido objeto de chismes y rumores. A menudo se asocia con eventos y reuniones de celebridades, y se rumorea que incluso es propiedad de una figura influyente en la industria. La historia, o más bien el rumor que ha circulado, es que Hande Erçel, después de su ruptura con Kerem Bürsin, le habría pedido a la persona encargada de la Casa Rosa que lo excluyera de cualquier evento o actividad que se realizara allí. Y ahí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué Hande habría hecho esto? ¿Qué motivaciones podría haber tenido? Aquí es donde las especulaciones y teorías comienzan a surgir, y es que el mundo del entretenimiento es un terreno fértil para los rumores y las interpretaciones. La relación entre Kerem y Hande, que comenzó en el set de Love is in the Air, cautivó a millones de personas. La química en pantalla se tradujo en un romance en la vida real, y el público se enamoró de la pareja, que parecía la personificación de un cuento de hadas moderno. Su separación, por lo tanto, fue un shock para muchos y la curiosidad sobre las razones detrás de la ruptura se disparó inmediatamente. Una de las teorías más populares y probablemente la más obvia, es que Hande simplemente quería evitar cualquier encuentro incómodo con Kerem. Después de todo, una ruptura, especialmente cuando es mediática, puede ser muy dolorosa y emocionalmente agotadora. Evitar situaciones que pudieran causar más malestar sería, comprensiblemente, una prioridad. El final de una relación amorosa, sin importar lo amistoso que sea, conlleva una serie de emociones que van desde la tristeza y la decepción hasta el enojo y la confusión. En el caso de las celebridades, estas emociones se magnifican por la atención constante de los medios y el público. Imaginemos la situación. Estás en una fiesta, en un evento social, y de repente te encuentras cara a cara con tu expareja. Las miradas, las conversaciones incómodas, los posibles rumores. Todo eso podría ser demasiado. Hande, siendo una figura pública, estaría aún más expuesta a este tipo de situaciones. Entonces, la petición de excluir a Kerem de la Casa Rosa podría ser simplemente una medida para proteger su paz mental y su privacidad. La Casa Rosa, como lugar de encuentro de la élite del entretenimiento, sería un terreno propicio para este tipo de encuentros inesperados. La mera posibilidad de un encuentro fortuito podría generar ansiedad y estrés, y la petición de Hande sería, en ese sentido, una forma de protegerse. Consideremos también la naturaleza del trabajo de Hande y Kerem. Ambos actores son constantemente requeridos para eventos sociales, alfombras rojas, estrenos y fiestas. Su trabajo en gran medida depende de su imagen pública y de su capacidad para relacionarse con otros actores, productores, directores y representantes de los medios.
Un encuentro incómodo, una mirada mal interpretada o un rumor malicioso podrían tener consecuencias negativas en su carrera. En este contexto, la petición de Ande podría ser vista como una medida preventiva, una forma de evitar situaciones que pudieran dañar su imagen profesional. Otra teoría que ha circulado es que Ande podría haber querido marcar una distancia clara y definitiva con Kerem, tanto personal como profesionalmente. Al pedir su exclusión de la Casa Rosa, estaría enviando un mensaje claro a su entorno: no quiero tener nada que ver con él. Esto podría ser especialmente importante si la ruptura fue difícil, o si hubo problemas en la relación que necesitaron ser abordados. Las relaciones sentimentales a menudo dejan cicatrices, y la necesidad de sanar y protegerse es fundamental. Un aspecto crucial de la ruptura, independientemente de las razones, es la necesidad de establecer límites. En el caso de una pareja de celebridades, estos límites se vuelven aún más importantes debido a la exposición pública y a la interferencia potencial de terceros. Marcar una distancia física, como evitar lugares comunes, podría ser una forma de establecer estos límites y de facilitar el proceso de sanación. La Casa Rosa, en este sentido, se convierte en un símbolo de la necesidad de espacio y de la protección de la privacidad. También está la posibilidad de que Ande en ese momento estuviera comenzando a tener un nuevo romance y quisiera evitar cualquier malentendido o especulación. Podría haber querido proteger su nueva relación, evitando cualquier contacto con su expareja en lugares públicos. La vida sentimental de las celebridades siempre está bajo escrutinio, y la aparición de un nuevo amor a menudo genera especulaciones y chismes. La petición de Ande podría ser una forma de evitar estas situaciones y de proteger la privacidad de su nueva relación. La industria del entretenimiento turca es conocida por su intensa atención a la vida personal de las celebridades. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fanáticos están constantemente buscando información sobre la vida privada de las estrellas. En este contexto, proteger una nueva relación es fundamental, y la exclusión de Kerem de la Casa Rosa podría ser una medida para evitar cualquier tipo de publicidad no deseada. Pero, ¿qué dice Kerem Bürsin sobre todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Kerem, generalmente conocido por ser bastante reservado con respecto a su vida personal, decidió romper el silencio en ciertas entrevistas y, aunque no ha confirmado directamente que Ande haya pedido su exclusión, sí ha dado algunas pistas y respuestas que han alimentado aún más los rumores. Su postura ante los medios ha sido clave para entender el contexto de la situación. En una entrevista, por ejemplo, Kerem habló sobre la importancia de la privacidad y la necesidad de respetar los límites personales después de una ruptura. Dijo algo así como: después de una ruptura, es importante respetar el espacio del otro y permitir que cada uno siga su camino. No hay necesidad de dramas innecesarios. Esta respuesta, aunque diplomática, podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser simplemente una reflexión general sobre el tema de las rupturas. Por otro lado, algunos interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de que Ande sí había pedido que lo evitaran en ciertos lugares. Además, Kerem ha sido muy enfático en mantener una imagen positiva de Ande, en entrevistas siempre ha hablado de ella con respeto, sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Esto, por supuesto, ha llevado a más especulaciones. Si Ande realmente pidiera que lo evitaran, ¿por qué Kerem no diría nada directamente? ¿Por qué mantener una postura tan diplomática? Quizás para evitar más drama, para no dañar su imagen, o simplemente porque quiere mantener la paz. La diplomacia en el mundo del espectáculo es una herramienta valiosa, y Kerem ha demostrado ser un maestro en su uso. El hecho de que Kerem no haya confirmado ni negado directamente la petición de Ande, solo ha alimentado la curiosidad y la especulación. Su silencio, en este caso, se convierte en una declaración en sí misma. Podría interpretarse como un signo de respeto hacia Ande, una forma de proteger su privacidad y de evitar cualquier tipo de conflicto público. También podría ser una estrategia para evitar dañar su propia imagen y para mantener una buena relación con la industria del entretenimiento. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es crucial. Tanto Kerem como Ande son conscientes de la importancia de mantener una buena reputación, y cualquier declaración que pudiera dañar la imagen de uno o del otro podría tener consecuencias negativas en sus carreras. La diplomacia y el silencio, en este contexto, se convierten en herramientas valiosas para proteger sus intereses. También es importante tener en cuenta el contexto de la industria del entretenimiento turca.
Allí, las relaciones personales entre celebridades a menudo se ven afectadas por las relaciones profesionales. Los representantes, las agencias, los medios de comunicación, todos juegan un papel importante en la vida de las estrellas. En este contexto, la exclusión de la Casa Rosa podría tener implicaciones no solo personales, sino también profesionales. Podría afectar las oportunidades de Kerem para asistir a eventos, conocer gente influyente o incluso conseguir nuevos trabajos. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras industrias del espectáculo, es un mundo interconectado. Las relaciones personales entre celebridades pueden influir en las relaciones profesionales y viceversa. Los rumores, las especulaciones y los chismes pueden tener un impacto significativo en las oportunidades laborales y en la reputación de los actores. La exclusión de Kerem de la Casa Rosa en este contexto podría ser interpretada como un intento de proteger su imagen profesional y de evitar cualquier tipo de conflicto con la industria. La Casa Rosa, como dijimos, es un lugar con una fuerte carga simbólica. Representa el éxito, el lujo y la exclusividad, y su asociación con la industria del entretenimiento turca la convierte en un lugar de encuentro clave. La decisión de Hande de pedir la exclusión de Kerem de este lugar, por lo tanto, adquiere un significado aún mayor. No se trata solo de evitar un encuentro incómodo, sino también de marcar una distancia, de establecer límites y de proteger su privacidad y su imagen. En definitiva, lo que podemos concluir es que la historia de la Casa Rosa es, probablemente, más complicada de lo que parece a simple vista. No hay una respuesta definitiva sobre por qué Hande habría pedido que Kerem fuera excluido. La situación podría ser una combinación de varios factores: el deseo de proteger su privacidad, la necesidad de marcar una distancia, el intento de evitar encuentros incómodos y la influencia de la industria del entretenimiento. El análisis de los rumores y de las declaraciones de los involucrados nos permite acercarnos a una posible comprensión de la situación, pero la verdad completa probablemente permanezca en el misterio. Lo importante es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han demostrado profesionalismo y respeto mutuo, incluso después de su ruptura. Y eso, en última instancia, es lo más importante. Ambos actores han demostrado resiliencia y profesionalismo, manteniendo una buena imagen pública y continuando con sus carreras. La capacidad de superar una ruptura mediática y de mantener una actitud positiva es admirable y demuestra la fortaleza y la madurez de ambos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel y la Casa Rosa es un ejemplo de cómo la vida personal de las celebridades se entrelaza con el mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones y los chismes son parte de la ecuación, y la curiosidad del público por saber qué pasa en la vida de sus ídolos es constante. A pesar de todo, tanto Kerem como Hande han sabido manejar la situación con gracia y profesionalismo, y han demostrado que es posible mantener una buena imagen pública incluso después de una ruptura mediática. Así que, para resumir, hemos hablado sobre la supuesta petición de Hande Erçel para que Kerem Bürsin fuera excluido de la Casa Rosa. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de esta petición, las respuestas de Kerem, y el contexto de la industria del entretenimiento turca. Y como siempre, hemos intentado ofrecerles una visión completa y objetiva del tema. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande realmente pidió que Kerem fuera excluido de la Casa Rosa? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao.